El refugio secreto, por Corrie ten Boom, con Juan y Elizabeth Sherrill. Capítulo 2. Mesa llena. Sucedió en 1898 y yo tenía 6 años de edad. Betsy me hizo estar de pie ante el espejo del guardarropa y me dio una reprimenda. Mira tus zapatos, están mal abotonados. ¿Y qué te parecen esas medias ya dañadas el primer día de clase? Mira a Nolly lo linda que se ve. Nolly y yo compartíamos este dormitorio en lo alto de la casa solariega. Miré a mi hermana de 8 años. Era cierto, su calzado estaba impecablemente abotonado hacia arriba. De mala gana me quité los zapatos mientras Betsy buscaba en el guardarropa. A los 13 años, Betsy me parecía casi una adulta. La verdad es que Betsy siempre había parecido mucho mayor porque no podía correr ni alborotar la casa como lo hacían otros niños. Betsy había nacido con anemia perniciosa. Así que mientras los demás jugábamos o hacíamos novillos o corríamos carreras en patines sobre los canales congelados en invierno, Betsy se sentaba y hacía cosas aburridas de los adultos, como bordar. Pero Nolly jugaba tan duramente como el que más y no era mucho mayor que yo y no parecía justo que ella hiciera siempre todo con corrección. Sí, había comenzado a decir ella con sinceridad. Yo no voy a usar ese sombrero tan grande y tan feo para ir a la escuela simplemente porque la tía Jans me lo compró. El año pasado fue ese sombrero gris tan feo y el de este año es aún peor. Betsy la miró con simpatía. Bueno, pero no puedes ir a la escuela sin sombrero. Y sabes que no podemos comprar otro. No tenemos necesidad de hacerlo. Echando una mirada ansiosa hacia la puerta, Nolly se arrodilló, buscó bajo la cama individual, que era cuanto podía admitir nuestro pequeño cuarto, y extrajo una cajita redonda de sombreros. En su interior se alojaba el sombrero más pequeño que yo había visto. Era de piel con una cinta de satín azul para asegurarlo bajo la barbilla. ¡Oh, qué cosa más hermosa! Betsy lo levantó reverentemente de la caja y lo observó a la luz que luchaba para entrar a la habitación por sobre los techos cercanos. ¿De dónde? La señora Vandiver me lo dio. Los Vandiver eran los dueños de una tienda de sombreros 2 puertas más allá de la nuestra. Ella me vio mirándolo y más tarde lo trajo hasta acá, después que la tía Jans escogió ese. No le indicó hacia la parte superior del guardarropa. Un sombrero café de alas anchas con un ramo de rosas aterciopeladas color violeta desteñido proclamaban abiertamente quién había sido la persona que había hecho la elección. La tía Jans, la hermana mayor de mamá, se había mudado a vivir con nosotros cuando murió su esposo para pasar, como ella dijo, los pocos días que me quedan, aunque ella contaba solamente poco más de 40 años. Su venida había complicado grandemente la vida en la antigua casa, ya colmada de gente por la llegada anterior de las otras 2 hermanas de mamá, la tía Beb y la tía Ann. Pues junto a la tía Jans vino una gran cantidad de muebles, todos ellos demasiado grandes para las pequeñas habitaciones de la casa solariega. La tía Jans tomó para su uso personal las 2 habitaciones del segundo piso de la casa del frente, directamente encima de la tienda y el taller de relojes. En la primera de estas 2 habitaciones escribía ella los ardientes tratados cristianos por los cuales se dio a conocer en toda Holanda, y en la segunda recibía a las damas acomodadas que la apoyaban en su trabajo. La tía Jans creía que nuestro bienestar en el más allá dependía en gran manera de cuánto éramos capaces de cumplir aquí en la tierra. Para dormir, ella había hecho una partición en su escritorio lo suficientemente grande para admitir una cama. Ella solía decir con frecuencia que la muerte estaba esperándola para arrebatarla de su trabajo.
de modo que ella procuraba que sus horas de reposo fueran tan breves y formales como fuera posible. No puedo recordar cómo era la vida antes de la llegada de la tía Jans, ni de quién había sido antes estas habitaciones. Sobre ellas había un estrecho entretecho. Desde el tiempo que yo tenía memoria, este espacio había sido dividido en 4 verdaderas miniaturas de habitaciones. La primera que daba hacia la Bartholomew-Straat y que era la única que tenía una ventana genuina. Era la de la tía Beb. Detrás, ligadas como los estrechos compartimientos de un coche-cama, se hallaban los de la tía Ana, Betsy y el de nuestro hermano Willem. 5 escalones más arriba de estas habitaciones, en la segunda casa que se hallaba atrás, estaba el cuarto pequeño de Nolly y mío. Debajo del nuestro estaba el de papá y mamá, y debajo del de ellos el comedor con la cocina añadida a un costado como algo que se pensó a última hora. Sí, la porción que ocupaba la tía Jans en esta casa densamente habitada era relativamente grande. Nunca se le ocurrió a ninguno de los que vivíamos allí. El mundo hacía lugar en forma natural para la tía Jans. Durante el día entero el trole tirado por caballos pasaba trotando frente a nuestra casa para detenerse en Grote Markt, la plaza central de la ciudad, que estaba media cuadra más allá. Al menos era allí donde paraba para otras personas. Cuando la tía Jans deseaba ir a algún lugar, se estacionaba en la acera directamente enfrente de la relojería, y cuando los caballos se aproximaban atronando, levantaba simplemente un dedo enguantado. A mí me parecía más fácil detener el sol en el cielo que parar el ímpetu de ese trole antes de su lugar determinado. Pero para la tía Jans se detenía, con un chirrido de frenos, con los caballos casi cayendo el uno sobre el otro, y con el conductor saludando con una mano llevada a su sombrero alto mientras tía Jans abordaba el coche. Y este era el ojo fiscalizador ante el cual tenía que pasar Nolly para poder usar su sombrerito de piel. La tía Jans había comprado la mayor parte de la ropa que usábamos 3 hermanas desde que ella vino a vivir con nosotros, pero sus regalos tenían un precio. Para la tía Jans, las ropas que estaban de moda cuando ella era joven representaban la última palabra de Dios. En cuanto al atavío humano, todos los cambios habidos desde entonces provenían del libro de modelos del diablo. Es cierto, uno de sus folletos mejor conocidos los mostraba como el inventor de la manga abullonada y de la falda para bicicleta. Ya sé, dije mientras Betsy con destreza me abotonaba los zapatos. Podrías colocarte el sombrero de piel debajo del bonete. Entonces, cuando sales a la calle, te sacas el bonete. Corri, dijo Nolly, sinceramente sorprendida. Eso sería mentir. Y mirando con tristeza el gran sombrero café, tomó el sombrerito de piel y siguió a Betsy escaleras abajo para tomar el desayuno. Yo tomé mi sombrero, el despreciado sombrero gris del año pasado, y seguí tras ellas, tomándome con una mano del poste central. Dejaríamos que la tía Jans viera el sombrerito ridículo entonces. No me importaba. Jamás pude entender todo el lío relacionado con vestidos. Lo que entendía, y que era terrible y alarmante, era que este día yo comenzaría a ir a la escuela. Tendría que dejar esta antigua casa encima de la tienda de relojes, dejar a mamá y a papá y a las tías, dejar atrás en verdad todo lo que era seguro y apreciado. Agarré el poste tan firmemente que la palma de la mano produjo un chillido cuando di la vuelta. La escuela primaria quedaba solamente a 1,5 cuadras de distancia, y también era cierto que Nolly había ido allí por 2 años sin dificultad.
Pero Noli era diferente de mí. Ella era linda y se portaba bien y siempre llevaba su pañuelo. Fue entonces, de manera tan simple como la curva final de la escalera, que me ocurrió la solución. Vino con tanta claridad y sencillez que me reí audiblemente. No iría a la escuela. Me quedaría en casa y ayudaría a la tía Ana en la cocina, y mamá me enseñaría a leer, y así no tendría que ir a ese feo y extraño edificio. Un sentimiento de alivio y de bienestar me invadió, y los últimos 3 escalones los bajé de un brinco. Silencio. Betsy y Nolly me esperaban al lado afuera de la puerta del comedor. Corry, por el amor de Dios, no hagas nada que vaya a enojar a la tía Jans, dijo Betsy. Estoy segura, añadió dubitativa, que a papá y a mamá y a la tía Ana les va a gustar el sombrero de Nolly. A la tía Beb no le va a gustar, dije yo. A ella jamás le gustaba nada, dijo Nolly, de modo que ella no cuenta. La tía Beb, con un ceño perpetuamente fruncido en señal de desaprobación, era la mayor de las tías y era a la que los niños teníamos menos aprecio. Durante 30 años había trabajado como institutriz con familias ricas y continuamente comparaba nuestra conducta con la de los jóvenes damas y caballeros que ella había acostumbrado tratar. Betsy señaló hacia el reloj fricio que estaba en la pared a la bajada de la escalera, y con un dedo sobre sus labios abrió silenciosamente la puerta del comedor. Eran las 8:12. El desayuno ya había comenzado. 2 minutos de atraso, exclamó Willem triunfalmente. Los niños Waller jamás se atrasaban, dijo tía Beth. Pero ya están aquí, dijo papá, y esta habitación ha cobrado vida. Nosotras 3 apenas pusimos atención en lo que se decía. La silla de tía Jans estaba vacía. ¿Se va a quedar en cama hoy la tía Jans?, preguntó Betsy con tono esperanzado mientras colgábamos nuestros sombreros en la percha. Se está preparando un tónico en la cocina, dijo mamá. Se inclinó hacia adelante para servirnos el café y bajando la voz, dijo: todos sabemos tener especial consideración con la querida Jans hoy día. Este es el día en que murió la hermana de su esposo hace algunos años. ¿O fue su prima? Yo pensaba que había sido su tía, dijo la tía Ana. Fue una prima y fue una misericordia, dijo la tía Beb. Sea como fuere, dijo apuradamente mamá, ustedes saben lo mucho que confunden a la querida Jans los aniversarios, de modo que todos debemos tratar de ayudarla. Betsy cortó 3 rebanadas de pan mientras yo miraba alrededor de la mesa tratando de adivinar cuál de los adultos apoyaría más entusiastamente mis decisiones de quedarme en casa. Yo sabía que papá ponía una importancia casi religiosa en la educación. Él había tenido que suspender prematuramente sus estudios para trabajar en la relojería. Y aunque había estudiado por su cuenta historia, teología y literatura en 5 idiomas, siempre lamentaba haber perdido la escuela. Él quería que yo fuera, y todo lo que papá deseaba, lo deseaba mamá también. La tía Ana entonces, a menudo ella me había dicho que yo le era indispensable para los mandados en que había que subir y bajar las escaleras, puesto que mamá no era fuerte físicamente. La tía Ana hacía la mayor parte de las pesadas labores de casa para nuestras familias de 9 personas. Ella era la menor de las 4 hermanas y tenía un espíritu tan generoso como mamá. Había un mito en nuestra familia, creído firmemente por todos, que la tía Ana recibía un salario por su trabajo. La verdad es que cada sábado papá le pagaba fielmente una guinea, pero el día miércoles, cuando venía el verdulero, a menudo él se la pedía y ella siempre la tenía, haberla gastado y esperando,
Sí, ella sería mi aliado en este negocio. Tía Ana, comencé diciendo, he estado pensando que tú tendrás que trabajar tan duramente, duramente el día cuando yo esté en la escuela. Y una profunda y dramática inhalación nos hizo a todos levantar la vista. La tía Youngs se hallaba de pie en la puerta de la cocina con un vaso lleno de líquido, café oscuro en su mano. Cuando hubo llenado su pecho de aire, cerró los ojos, se llevó el vaso a los labios y se lo bebió de un golpe. Entonces, con un suspiro, dejó escapar el aliento, colocó el vaso sobre el aparador y se sentó. Sin embargo, dijo ella, como si hubiésemos estado discutiendo el asunto. ¿Qué saben los médicos? Blinker me recetó este tónico. ¿Pero qué puede hacer realmente la medicina? ¿De qué vale la medicina cuando a uno le llega su día? Eché una mirada a todos los que estaban a la mesa. Nadie sonreía. La preocupación de tía Youngs por la muerte podría haber parecido divertida, pero no lo era. Aun cuando era joven, yo sabía que el miedo nunca es divertido. Sin embargo, Youngs, replicó mi padre gentilmente, la medicina ha prolongado muchas vidas. En nada ayudó a Suche, y ella tuvo los mejores médicos de Rotterdam. Fue precisamente en este día cuando se la llevó la muerte. Y no tenía más edad de la que yo tengo ahora. Y se levantó y se vistió para el desayuno ese día, igual como yo ahora. Estaba ella iniciando un recuento minuto a minuto del último día de Suche, cuando sus ojos se fijaron en la percha de la cual colgaba el sombrero nuevo de Nolly. ¿Un manguito de piel?, demandó ella, cada palabra erizada de sospecha. En este tiempo del año no es un manguito, tía Youngs, dijo Nolly con voz débil. ¿Y es posible saber de qué se trata? Es un sombrero, tía Youngs, contestó Betsy en lugar de Nolly. Se trata de una sorpresa de la señora Van Dyver. ¿No ha sido muy gentil? Oh, no. El sombrero de Nolly tiene alas, como debiera tenerlas el sombrero de toda niña bien criada. Sí, yo lo compré y lo pagué yo misma. Había llamas en los ojos de tía Youngs y lágrimas en los ojos de Nolly cuando mamá acudió al rescate. No estoy completamente segura de que este queso sea fresco. Olió la fuente que contenía el queso amarillo en el centro de la mesa y la empujó hacia papá. ¿Qué piensas tú, Casper? Papá, que era incapaz de practicar el engaño y aún hasta de reconocerlo, olió largamente y con sinceridad. Estoy seguro que está en buena condición, querida mía, fresco como el día en que llegó. El queso del señor Stirvike siempre es. Advirtiendo la mirada de mamá, se quedó mirando de ella a tía Youngs confundido. Oh, Youngs, ¿qué opinas tú? La tía Youngs cogió el tiesto y lo observó con notable celo. Si había un asunto que absorbía sus energías aún más completamente que el vestuario moderno, eran los alimentos en mal estado. Al fin, casi de mala gana, según me pareció, dio su aprobación al queso, pero el sombrero había sido olvidado. Ella se había sumergido en la triste historia de una conocida, de mi misma edad, que había muerto después de comer pescado descompuesto. Cuando llegó la gente de la tienda y papá tomó la pesada Biblia de su repisa, había solamente 2 empleados en la relojería en 1898. El hombre que reparaba los relojes de pared y el joven aprendiz que papá tenía también para los mandados. Cuando mamá les hubo servido café, papá se puso sus anteojos sin marco y comenzó a leer. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mi escondedero y mi escudo eres tú.
En tu palabra he esperado. ¿Qué clase de escondedero?, pensaba yo con despreocupación mientras observaba cómo la barba café de papá subía y bajaba con las palabras. ¿De qué había que esconderse? Era un salmo largo, largo. A mi lado Nolly comenzó a retorcerse. Cuando por fin papá cerró el gran volumen, ella, Willem y Betsy se pusieron en pie al instante y cogieron sus sombreros. En el minuto siguiente habían bajado a la carrera los últimos 5 escalones y habían salido por la puerta del callejón. Más lentamente los 2 empleados de la tienda se levantaron y las siguieron escaleras abajo hasta la entrada delantera de la tienda. Solamente entonces se dieron cuenta los 5 adultos que yo estaba todavía sentada en la mesa. «Corre», exclamó mamá. «¿Es que te has olvidado que eras una niña grande? Hoy también vas a la escuela. Apúrate o deberás cruzar sola la calle». «No voy a ir». Hubo un silencio corto, pasmoso, el que fue interrumpido por todos a la vez. «Cuando yo era niña», comenzó diciendo la tía Jans. «Los niños de la señora Waller», dijo la tía Beth, pero la voz profunda de papá las apagó. «Por supuesto que ella no va a ir sola. Nolly estaba entusiasmada hoy y se olvidó de esperar. Eso es todo. Corry irá conmigo». Diciendo lo cual tomó mi sombrero de la percha, me tomó de la mano y salimos del comedor. Mi mano en la de mi padre. Eso significaba el molino en el Sparne o gansos en el canal, pero esta vez me estaba llevando a donde yo no quería ir. Había un pasamanos a todo lo largo de los últimos 5 escalones. Me tomé firmemente de él con mi mano libre. Los dedos diestros de un fabricante de relojes se cerraron sobre los míos y los soltaron con suavidad. Luchando y luchando fui trasladada desde el mundo que conocía a uno más grande, más extraño, más duro. Los días lunes papá tomaba el tren hacia Ámsterdam para consultar la hora del observatorio naval. Ahora que yo había comenzado a asistir a la escuela, podía acompañarle únicamente durante el verano. En tales ocasiones yo corría escaleras abajo hasta la tienda, me cepillaba, me abotonaba y me presentaba ante Betsy para conseguir su aprobación. Papá estaría dando las últimas instrucciones al aprendiz. La señora Stahl pasará esta mañana a buscar su reloj. Ese reloj de pared deberá llevarse a los Baker en Blumendal. Y luego saldríamos hacia la estación, tomados de la mano, yo alargando mis pasos y él acortando los suyos para mantenernos a la par. El viaje en tren hacia Ámsterdam duraba únicamente media hora, pero era una experiencia maravillosa. Primero, los apretujados edificios del antiguo Haarlem daban lugar a casas separadas con pequeños lotes de terreno alrededor. Los espacios entre las casas crecían. Luego estábamos en el campo, con la planicie arable holandesa, dándose hasta el horizonte con sus derechísimos canales. Pasando fugazmente ante la ventanilla, por fin, Ámsterdam, todavía más grande que Haarlem, con su embrujo de calles y canales extraños. Papá siempre llegaba un par de horas antes de la señal horaria con el fin de visitar a los mayoristas que le proveían de relojes y repuestos. Muchos de estos eran judíos y estas eran las visitas que más nos gustaban a ambos. Después de las discusiones de negocio más breves posibles, papá extraía una pequeña Biblia de su maletín de viaje. El mayorista, cuya barba solía ser aún más larga y llena que la de papá, sacaba un libro o un rollo de un cajón, se colocaba un gorro de oración sobre la cabeza y ambos se trababan en una discusión, comparando, interrumpiendo, contradiciendo, regocijándose ambos en la compañía el uno del otro.
Y entonces, precisamente cuando yo comenzaba a pensar que por esta vez había sido olvidada, el comerciante alzaba la vista, se fijaba en mí como si recién me hubiese visto y se golpeaba la frente con la palma de la mano. Un huésped, un huésped a mis puertas y yo no le he servido nada. Y levantándose de un salto revolvía bajo estanterías y dentro de armarios, y dentro de poco yo tendría sobre la rodilla un plato con los manjares más deliciosos del mundo. Queques de miel, queques de dátiles y una especie de dulces de nueces, frutas y azúcar. Los postres eran cosa rara en nuestra casa. Las golosinas como estas eran desconocidas. Faltando 5 minutos para el mediodía, estábamos siempre de regreso en la estación del tren, de pie en cierto punto de la plataforma, desde la cual teníamos una buena vista de la torre del observatorio naval. En lo alto de la torre, donde podía ser vista por todos los barcos del puerto, había una larga asta con 2 brazos móviles. Al dar las 12 en punto cada mediodía, estos brazos caían. Papá permanecía en su ventajosa posición sobre la plataforma, casi en punta de pies, con el gozo de la precisión, sosteniendo su reloj de bolsillo y un cuadernillo y un lápiz. Allí está, 4 segundos de adelanto. Dentro de una hora, el reloj astronómico de la tienda de Harlem daría la hora exacta, sin que hubiese un segundo de variación. Viaje en tren de vuelta a casa, ya no miramos la ventanilla. En vez de eso, conversábamos sobre cosas diferentes a medida que pasaban los años. La graduación de Betsy de la escuela secundaria a pesar de los meses que había perdido por causa de su enfermedad. Willem, cuando se graduara, obtendría la beca que le permitiría ir a la universidad. Betsy comenzando a trabajar en calidad de tenedora de libros de papá en la tienda. A menudo yo usaba el viaje a casa para presentar cosas que me preocupaban, aun cuando todo lo que yo preguntaba en casa era respondido prontamente por las tías. Una vez, debo haber tenido 10 u 11 años, conté a papá sobre un poema que habíamos leído en la escuela el invierno anterior. Una línea había descrito a un joven cuyo rostro no estaba ensombrecido por el pecado sexual. Yo había tenido vergüenza de preguntarle a la maestra lo que eso significaba. Mamá se sonrojó cuando yo le consulté. En aquellos días de fin de siglo no se discutía el sexo, ni siquiera en el hogar, de modo que la línea se había grabado en mi cabeza. Sexo. Estaba absolutamente segura. Significaba ser niño o niña. Y pecado. Hacía que tía Jans se enojara mucho, pero lo que significaban las dos juntas no podía imaginarlo. Así que sentada cerca de papá en el compartimiento del tren, le pregunté de súbito: «Papá, ¿qué es pecado sexual?». Se volvió para mirarme, como hacía siempre cuando contestaba una pregunta, pero ante mi sorpresa nada dijo. Por fin se puso de pie, sacó su maletín de viaje desde la rejilla que estaba sobre nuestras cabezas y lo colocó en el suelo. «¿Podrías bajarlo del tren, Corry?», preguntó él. Me puse de pie y probé de levantarlo. Estaba repleto de los relojes y repuestos que él había comprado esa mañana. «Es muy pesado», dije. «Sí», dijo. «Y sería un padre muy malo quien pidiera a su hijita que llevara una carga semejante». Lo mismo sucede, Corry, con el conocimiento. Algunos conocimientos son una carga demasiado pesada para el niño. Cuando tengas más edad y seas más fuerte, podrás llevarla. Por ahora debes confiar en mí para que yo la lleve por ti. Y me quedé satisfecha, más que satisfecha, maravillosamente en paz. Había
respuestas para esta y para todas mis preguntas difíciles. Por ahora yo estaba contenta de dejarlas bajo la custodia de mi padre. Por las tardes en la casa solariega había siempre compañía y música. Las visitas traían sus flautas o violines, y puesto que cada miembro de la familia cantaba o tocaba un instrumento, formábamos una verdadera orquesta reunidos alrededor del piano vertical en la habitación delantera de la tía Jans. Las únicas tardes en que no teníamos nuestra propia música era cuando había un concierto en el pueblo. No estábamos en condiciones de comprar boletos, pero había una puerta de escenario a un costado de la sala de conciertos a través de la cual salían los sonidos claramente. Allí en el callejón al lado, afuera de esta puerta, nosotros y veintenas de otros amantes de la música de Harlem seguíamos cada nota. Mamá y Betsy no eran lo suficientemente fuertes para permanecer de pie muchas horas, pero algunos de nosotros de la casa solariega permanecíamos allí aún en medio de la lluvia, de la nieve y la helada, y mientras desde adentro podíamos oír toses y movimientos, entre los oyentes estacionados en la puerta no había ni siquiera un susurro. Lo mejor era cuando había conciertos en la catedral, porque allí teníamos un pariente que era sacristán. Precisamente dentro de su pequeña entrada privada había una banca de madera que corría a lo largo de la muralla. Aquí nos sentábamos con nuestras espaldas expuestas al frío de la antigua piedra, pero con nuestros oídos y corazones entibiados por la música. El gran órgano dorado había sido tocado por Mozart y algunas de sus notas parecían provenir del mismo cielo. Es cierto, yo estaba segura que el cielo era como el de San Bavo y tal vez de aproximadamente el mismo tamaño. Yo sabía que el infierno era un lugar caliente, de modo que el cielo debía ser como este edificio frío, húmedo y santo, en donde el humo se elevaba como incienso desde los calentadores de pies de los feligreses que pagaban esta comodidad. Yo creía fervientemente que en el cielo todos tendrían calentadores de pies. Ni siquiera en el verano abandonaba el frío las sepulcrales losas de mármol que había en el piso. Pero cuando el organista tocaba las teclas, escasamente lo notábamos. Y cuando tocaba música de Bach, no lo notábamos en absoluto. Yo iba detrás de mamá y de Nolly por una escalera recta y oscura en donde las telarañas se adherían a nuestros cabellos y los ratoncitos echaban a correr delante de nosotras. Este edificio se hallaba a menos de una cuadra de nuestra casa y tenía probablemente un siglo menos de existencia, pero aquí no estaba tía Ana para encerar y restregar. Estábamos yendo a visitar una de las muchas familias pobres del vecindario que mamá había adoptado. Ninguno de nosotros los niños se nos había ocurrido jamás que nosotros mismos éramos pobres. Los pobres eran personas a quienes uno les llevaba cestas de comida. Mamá estaba siempre cocinando caldos nutritivos y gachas para ancianos abandonados y madres jóvenes debilitadas, en días en que ella misma estaba suficientemente fuerte para estar de pie frente a la cocina. La noche anterior un bebé había muerto y con una cesta de su propio pan fresco, mamá estaba haciendo la correspondiente visita a la familia. Ella subía penosamente las escaleras carentes de barandilla, deteniéndose a menudo para tomar aliento. En lo alto había una puerta que daba paso a una sola habitación que obviamente hacía las veces de cocina, comedor y dormitorio a la vez. Ya había muchas visitas, la mayoría de las cuales estaban de pie por falta de sillas. Mamá se dirigió de inmediato hacia la joven madre, pero yo me quedé helada en el umbral. A la derecha de la puerta, muy quieto en la cuna de hechura casera, se hallaba el bebé. Era extraño que una
sociedad que escondía de los niños los hechos del sexo no hiciera esfuerzo alguno para ocultarles el cuadro de la muerte. Me quedé mirando la diminuta forma inmóvil, con mi corazón golpeando extrañamente contra mis costillas. Nolly, siempre más valiente que yo, extendió su mano y tocó la mejilla del blanco marfil. Yo deseaba hacerlo también, pero me retenía por temor. Por un momento lucharon en mí la curiosidad y el temor. Por fin puse un dedo en la pequeña mano a medio cerrar. Estaba helada, helada mientras caminábamos de vuelta a casa, helada mientras me lavaba para la cena, helada aún en el abrigado comedor iluminado a gas. Entre mí y cada una de las caras familiares alrededor de la mesa se extendían aquellos pequeños dedos helados. Pues por más que tía Jans hablara de ella, la muerte había sido solamente una palabra. Ahora yo sabía lo que podía significar. Si había sucedido con el bebé, entonces también podía suceder con mamá, con papá, con Betsy. Tiritando todavía por causa de ese frío, fui tras Nolly hasta nuestro dormitorio y me escurrí en la cama a su lado. Por fin oímos los pasos de papá subiendo las escaleras. Era el mejor momento del día cuando él subía para arroparnos. Nunca nos dormíamos hasta que él había arreglado las cobijas en su modo especial y colocado sus manos por un momento en la cabeza de cada una. Entonces tratábamos de no mover ni un dedo. Pero esa noche, cuando él cruzaba el umbral, yo prorrumpí en lágrimas. Te necesito, sollocé. No puedes morir, no puedes. Nolly, que estaba a mi lado en la cama, se sentó. Fuimos a ver a la señora Hogg, explicó ella. Corry no cenó nada. Papá se sentó al borde de la estrecha cama. Corry comenzó diciendo tiernamente: cuando tú y yo vamos a Ámsterdam, ¿en qué momento te entrego tu boleto? Sollocé varias veces mientras consideraba la pregunta. Bueno, justo antes de subir al tren. Exactamente. Y nuestro Padre Celestial sabe cuándo vamos a necesitar ciertas cosas también. No te le adelantes, Corry. Cuando llegue el tiempo en que alguno de nosotros tenga que morir, tú buscarás en tu corazón y hallarás la fortaleza que necesites en el tiempo preciso. Hasta aquí el capítulo 2 de nuestro libro El refugio secreto por Corrie ten Boom con Juan y Elizabeth Sherrill.